Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Efesios 4, del 10 al 15. Amén. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de dones ministeriales. Vamos a empezar a hablar del último o penúltimo, según se mire, a otros pastores y maestros. Parece que sea lo mismo, parece que sea el mismo don. Realmente todo pastor también debe ser maestro, aunque no todo maestro sea lo que hoy entendemos por pastor. Tenemos que definir la palabra pastor. Vamos a hacerlo con la Biblia delante, vamos a hacerlo conforme a lo que la Biblia define como tal. No es lo mismo que nosotros definimos como tal. Nosotros hablamos en castellano y el idioma castellano es usado de una manera. Cuando nosotros miramos la Biblia encontramos que las cosas son un poco distintas. Eso no afecta para nada a lo que es la estructura, sino solamente para que cuando leamos la Biblia nos demos cuenta de qué está hablando. La palabra poimón, que significa pastor, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento y solamente en este versículo habla de un ministerio. Todas las demás veces que aparece habla de un pastor de ovejas, habla del oficio de pastor, digamos, normal, y también habla de Jesús. O sea, igual habla de las veces que el Señor dice: yo soy el buen pastor, etcétera, como también pues de los pastores de Belén que estaban apacentando las ovejas. Pero nunca se refiere a una persona que tenga un ministerio que se llame pastor. En Juan 10:11 soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se llama a sí mismo pastor. La palabra aquí es pastor de ovejas, es el pastor del campo. Lo mismo en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También Hebreos y Pedro recogen ese título del Señor como el pastor. En Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. y en Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En todos estos casos la palabra pastor habla de un pastor de ovejas. Es la palabra que se usa poimón, que es un pastor normal de ovejas. Una sola vez se usa una palabra para exaltar ese pastor como un pastor principal. Está en Primera de Pedro 5:4.
está el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Príncipe de los pastores es un compuesto, y ese compuesto tiene que ver con la palabra poimón, que significa pastor, un pastor de ovejas, un pastor cualquiera. Los griegos actuales utilizan esto también de los jefes tribales, cuando hay jefes de tribus, por ejemplo. Hay otras 3 ocasiones, aparte de las que he dicho que hay, esas 18 de poimón, en las que nuestra Biblia traduce pastores, y que se refiere evidentemente al ministerio de pastor. En Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. las 3 están en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Hebreos 13:24. Sí, saludad a vuestros pastores. En estos casos de Hebreos no se usa la palabra pastor que hemos visto antes. Se usa otra palabra. Es la palabra Jekomai, que aparece 28 veces y que significa conducir o indicar el camino. Por lo tanto, se traduce normalmente como dirigir, como gobernador, como guiador, como principal, no tanto como título, sino como la función. Por ejemplo, en Hechos 14:12, Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ese que llevaba la palabra significa que dirigía el mensaje. Ahí aparece esa palabra y quería decir que Pablo dirigía el mensaje, era el que llevaba la palabra, la voz cantante, digámoslo así, el que sobresalía, pero no como un título que él tuviera, no era que los decían, no, que hable él, que él es el que tiene que hablar, no, sino que fue lo que pasó, era la función que él hizo en ese momento. Y por eso ese dirigir es lo que hace que esa palabra se considere o se hable de considerar las cosas, es decir, conducir la mente hacia algo. Por eso las otras veces que aparece, porque ya hemos visto que solo 3 veces se traduce pastor, en Filipenses 3, 7 y 8, Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. aquí se está traduciendo por estimar. Estimo como pérdida. Es decir, dirijo mi mente a pensar que eso era pérdida. Piensen que esa palabra significa dirigir, llevar algo por un camino. Dice, y aún ciertamente estimo tales cosas como pérdida, y después traduce, lo tengo por basura. Podría traducir también lo estimo por basura, es el mismo verbo, es la misma idea. Es decir, dirigir nuestra mente hacia algo. Incluso eso se puede hablar de la fe. En el capítulo de la fe de Hebreos 11, dice usted Hebreos 11, 11, Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Aquí se ha traducido creyó, estimó, consideró, dirigió su mente a el hecho de que era fiel el que lo había prometido. Es decir, esa es la idea, también el 11:26 de Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice, teniendo por mayores riquezas, y ahí está la misma palabra. Teniendo, considerando, estimando, dirigiendo su mente a esa idea. Entonces la palabra pastor como tal, cuando usted la ve en Hebreos 13, que habla de los pastores, se refiere a alguien que dirige. Ahora, ¿por qué nosotros le llamaremos pastor? Hay una razón también. Volvemos otra vez a la palabra poimón, al don ministerial, que era pastor de ovejas. Un pastor no solo alimenta, sino que guía por el camino, es el caso de esa palabra, los cuida, las protege, los cuida. En otras palabras, un pastor apacienta. Y esa palabra apacentar, que viene de poimón, poimainó, que significa actuar como pastor, aparece 11 veces. Significa, se traduce como apacentar o como regir. Cuando usted lee el Apocalipsis que se rige con vara de hierro, está hablando de apacentar con vara de hierro, está hablando de esto. Se usa por lo tanto del ganado, se usa de Cristo y se usa de los ministerios. Sean buenos o malos, se dice que apacienta. En Mateo 2:6, Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. aquí puede ver la relación entre las dos palabras que hemos visto. El guiador es la persona que he dicho antes, que muestra el camino. La persona que guía su mente, se usa esa palabra, un guiador. Esa es la palabra. Ahora, ese guiador, ¿qué hace? Apacienta. Es decir, hace las funciones que hace un pastor de ovejas. Por eso llamamos pastor. Jesús lo usó referido a la iglesia en Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Es decir, pórtate como un pastor con mis ovejas. Incluso en su vejez, cuando Pedro escribe su epístola, él dice en 1 de Pedro 5:2 a la gente, a los pastores: Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo de fe. Así que llamamos pastor a los que apacientan. Eso está bíblicamente correcto, porque Jesús lo dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es correcto, no estamos haciendo nada mal. Pero debemos entender quién son los que apacientan. En la Biblia, ¿quién es el que apacienta en la iglesia? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Aquí nos dice que los que apacientan son los obispos. Obispo, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando les está hablando de obispos? ¿A quién llamó Pablo? ¿Con quién estaba hablando Pablo?
Vamos a retroceder un poco a Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se llamó a los ancianos de la iglesia y vinieron los ancianos y les dijo: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Anciano y obispo es la misma cosa. Y vamos a hablar de esas palabras, de esos conceptos. La palabra anciano, que es presbútero, de donde viene presbítero, es en realidad una palabra que es un comparativo de presbúteres, es decir, significa el más viejo. El más viejo, por ejemplo, en edad. Tenemos textos en los que ese es el significado. Por ejemplo, en Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor, o sea, el más viejo, el más antiguo. Y así se traduce también en Juan 8, 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba allí. Comenzando desde los más viejos, desde los presbíteros, diríamos ahora, si quisiéramos usar el griego. Sí que evidentemente anciano es una persona anciana, una persona mayor y normalmente comparada con otra. Es decir, no solo una persona mayor, sino más mayor que otro. Y también significa un rango o una posición de responsabilidad. Los dirigentes de asuntos públicos de las ciudades se llamaban ancianos. Ese es el significado que usted ve ahí, por ejemplo, en Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esos ancianos de los judíos eran los gobernantes de la ciudad, era la gente que él conocía en la ciudad, que tenían influencia entre los judíos, porque él no era judío, y entonces él buscó ese apoyo en los ancianos de los judíos. En Israel los ancianos formaban el Sanedrín, eran los ancianos sobre todo en Israel, pero cada ciudad tenía sus ancianos, tenía sus dirigentes, porque eso es lo que significaba, recuerden, dirigir o gobernar algo, y junto con los principales sacerdotes y los escribas consistían en la autoridad espiritual en Israel. En Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo eran como la autoridad, digamos, moral o religiosa, espiritual de Israel. Cuando se persigue a la iglesia, en Hechos 4:5, Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. los gobernantes, los ancianos y los escribas. Siempre hay ese grupo de personas que dirigen. Es verdad que había un rey en Israel. Había un rey, puesto por los romanos por otra parte, pero había un rey en Israel, pero siempre quien gobernaba, es decir, quien llevaba el asunto espiritual era el grupo de ancianos. El Sanedrín. Lo mismo pasaba en los demás lugares. Por ejemplo, en Roma, pues había un emperador, pero quien gobernaba era el Senado. Que el Senado era un grupo de ancianos, por decirlo así, de Roma. Entonces, las iglesias cristianas eran dirigidas por ancianos.
¿Qué se les pedía? Pues esa experiencia y entendimiento espiritual, gente madura, espiritualmente hablando. Y por eso siempre cuando usted ve que habla de ancianos, siempre se hablará en plural en la Biblia. Porque no había un solo anciano. Habían ancianos en cada iglesia. En Hebreo, en Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor y que no habían creído. constituyeron ancianos en cada iglesia. No constituyeron un anciano en cada iglesia, un pastor, sino ancianos en cada iglesia. De Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Llama a Éfeso. ¿A quién llama de Éfeso? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. No hay un pastor en la iglesia de Éfeso para decir, voy a llamar al pastor de Éfeso para hablar con él. No, hay el grupo de ancianos, los ancianos de Éfeso, que son los ancianos de la iglesia. En 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos. ¿Sí? Igualmente también en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había que establecer que ancianos en cada ciudad. Cada ciudad debe tener sus ancianos. Y esos ancianos eran los que llevarían esa asamblea de ancianos. ¿Cómo se llamaba? Pues eso es el presbiterio. Porque los ancianos son los presbíteros, ya lo dije. Entonces es el presbiterio. Esa palabra presbiterio solo aparece 3 veces en la Biblia. Pero esas 3 veces se refiere, por ejemplo, en Lucas 66. de Lucas. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: Los ancianos del pueblo, palabra original presbiterio del pueblo. También en Hechos 22:5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Los ancianos le dan cartas a Pablo. La palabra que usa en griego es el presbiterio, le dio la carta a Pablo. Entonces la palabra presbiterio es el grupo de ancianos, el conjunto de ancianos, también en la iglesia, quien dirigía el conjunto de ancianos que es el presbiterio. En 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de las manos del presbiterio, es decir, el grupo de ancianos. Hemos dicho pues que anciano, espero que me estén siguiendo, yo sé que es un poco complicado esto, porque estamos usando palabras que de pronto hoy tienen un significado un poco distinto, pero espero que me sigan. Anciano en el uso judaico, en el uso normal, significa un gobernador espiritual, significa alguien que tiene una madurez y que junto con otros que también tienen esa madurez van a gobernar. Pues por ejemplo el Sanedrín gobernaba en Israel, los ancianos de una ciudad gobernaban en una ciudad, etc. Y el anciano de la iglesia es llamado obispo. La palabra obispo, que aparece 5 veces, significa supervisor.
Decimos que significa eso porque viene de dos palabras, que significa sobre y significa vigilar. Vigilar por encima. Ahora bien, esa palabra obispo no es el supervisor de los pastores, es el supervisor de la iglesia, porque es el que está apacentando a la iglesia. El obispo, pues, no es supervisor de pastores, sino de la iglesia. No es una jerarquía ni es un título, es una función. Vigilar, mirar. En Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En Filipos había obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los ancianos. Y habían diáconos. Eso era lo que había ahí. Si los obispos y el anciano fueran otros, sería imperdonable que no se hubiera hecho con los obispos, ancianos y fieles, ¿no? Pero realmente no hacía falta porque obispo es lo mismo que anciano. Recordamos las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le dice, mirad, ese rebaño que os ha puesto por obispos. Fíjense lo que le está pidiendo que haga. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad, esa era la opción, esa es la función de ser obispo. El obispo es el que ve, el que mira, el que supervisa, el que está por encima, el vigilante. Vamos a tomar la figura de ese pastor que está con sus ovejas, las ovejas están ahí pastando en el prado. El pastor busca un lugar alto, una piedra alta donde él pueda ver a todas sus ovejas, que él pueda ver si se aproxima un peligro, que él pueda ver si una oveja cae herida, que él pueda ver cualquier cosa, porque está supervisando. Es decir, está haciendo esa función de obispo. No es un cargo que él tiene, de que él sea un obispo, sino simplemente lo que está haciendo, supervisar. La palabra obispado aparece 4 veces en la Biblia y se traduce de otra manera, que es justamente la función que hace el obispo. Por ejemplo, en Lucas 19:44. Derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Se traduce visitación. Obispado es la visitación, es la vista, mirando, es llegando a visitar, es llegando a administrar. En Hechos 1:20. Está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí está hablando y traduciendo oficio. La palabra obispado se traduce por oficio. Tome otro su obispado, es decir, su función. Siempre el obispado es la función que tiene el anciano. En 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. el día de la visitación. Una vez más la palabra es obispado. ¿Qué significa eso? Que obispado es la función. No es un título, no es un cargo, es una función
que tiene el anciano. El anciano es puesto por obispo, es puesto por sobreveedor, es puesto para vigilar. Y eso es algo honroso. En 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, ¿qué quiere decir anhelar obispado? No es tener una tarjeta, no es ocupar un cargo, es ser alguien que va a estar pendiente de la congregación. Alguien que va a estar pendiente de la gente, que va a supervisar, que va a sobreveer por encima de la gente. A Jesús se le llama así. En 1 Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A Jesús se le llama pastor y obispo, es decir, anciano y sobreveedor. ¿Qué quiere decir eso? Anciano tiene que ver con el carácter de la persona, tiene que ver con una persona de capacidad, una persona madura, una persona que conoce las cosas de Dios, una persona que es anciana espiritualmente hablando, no necesariamente de edad. Y la palabra obispo tiene que ver con el carácter de la obra, una obra de supervisión, una obra de visitación del oficio del obispado. ¿Cuándo cambia esto? Ahora en el diccionario usted sabe que tenemos ahí los presbíteros, encima de los presbíteros están los ancianos, encima de los ancianos están los obispos. ¿Cuándo ha cambiado esto? Poco a poco ha ido cambiando. Hemos usado esas palabras de una manera que no es la manera que usa la Biblia. No es malo porque está bien que lo haya. Lo malo es que usamos palabras que no corresponden a eso en la Biblia. Entonces cuando usted lee en la Biblia, de pronto dice, si alguno apetece obispado, dice, no, yo no quiero ser obispo. Yo no conformo con ser pastor. Porque se ve ahí la palabra obispado y dice, no, para mí obispado es otra cosa. Usted ya sabe que no es así. Es lo mismo. En el año 340, no hay muchos datos de esto, pero estoy hablando de Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, que nació en 340 a 420, es quizá de los pocos que nos ha hablado de la organización de la iglesia. Y para él, en la iglesia había 5 clases de personas. Había los obispos, había los presbíteros, había los diáconos, había los fieles y los catecúmenos, que eran los no bautizados. Y esas 5 clases estaban ahí. Decía que los presbíteros eran todos, o sea, los ancianos, diríamos nosotros, todos los que tenían un oficio de enseñar, un oficio sobre la congregación, y elegían a uno de ellos, de los presbíteros, a uno de los ancianos, lo elegían para darle el título de obispo, que no era superior en dignidad, no era superior en autoridad, sino solamente sería el que presidiría el consejo de ancianos. En un comentario a la epístola de Tito, al capítulo 1, él escribe esto. Se lo quiero leer literalmente para que usted vea cómo estaba organizado ahí. Dice, lo mismo es presbítero que obispo, y antes de que por instigación del diablo naciesen las discordias en la religión y se dijese entre los hombres, yo soy de Pablo, yo de Cefas, las iglesias se regían por el común acuerdo de los presbíteros. Mas después, para suprimir toda ocasión de discusiones, todo el cargo se dio a uno. Por tanto, como los presbíteros saben, por la costumbre introducida en la iglesia, que están sometidos al obispo que preside, así ni más ni menos, sepan los obispos que son superiores a los presbíteros, más por costumbre que por institución divina,
y que los obispos deben gobernar la iglesia de común acuerdo con los presbíteros. Ese era lo que Jerónimo estaba hablando en el año 300, siglo IV, llamaríamos. ¿Ah? No tenemos noticia antes de esto de cómo estaba organizada la iglesia, pero eso era algo, no voy a decir común, pero que no era exclusivo de la iglesia. En latín se dice primus entre pares, primus inter pares, quiere decir un primado entre iguales. Aquí cerquita, ustedes conocen Aragón, en la corona de Aragón había un juramento al rey, todos los nobles debían hacer su juramento de fidelidad al rey, y el juramento decía, nos, o sea yo, nos que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Esa era la fórmula del juramento. Fórmula rara, ¿verdad? Pero es así, ¿no? ¿Sí? El obispo es pastor, es un anciano, que se le da una prioridad, pero su condición delante de Dios es la misma que la de los demás. Solamente es un problema operativo. Siempre que hay un grupo de personas, ¿qué pasa? Tiene que haber alguien que tome la cabeza. En todo grupo, empezando por la familia, tiene que haber un cabeza. ¿Verdad? Usted tiene un grupo de amigos, tiene que haber un cabeza. Si usted va a hacer un grupo de algo, tiene que haber un cabeza. Siempre tiene que haber alguien. Y ese alguien pues estará en las mismas condiciones que los demás, pero será el que tomará la decisión última, o el que presidirá la asamblea, o el que hará lo que sea. Por lo tanto, la función del pastor está en heredar, por decirlo así, el oficio del apóstol. Cuando nosotros miramos los dones ministeriales que hemos visto apóstoles. ¿Tenemos hoy apóstoles? Sí, pero no son los 12. Tenemos apóstoles, pero los apóstoles que tenemos no tienen la función que habían tenido en esos tiempos. Tenemos nosotros profetas, sí, pero no tienen la misma función que en el primer siglo. En el primer siglo no había Biblia, el profeta era la autoridad bíblica, por decirlo así. Hoy la autoridad bíblica está en la Biblia, como su nombre indica, no está en el profeta. Teníamos al evangelista, que era alguien itinerante, alguien que iba por los lugares hablando a la gente, llevándola a la iglesia, para que la iglesia se formara. Pero entonces pastores y maestros son los encargados locales, y por lo tanto son los que, ¿cómo le digo?, los que sostienen, por decirlo así, la iglesia. Si un evangelista trae un alma a la iglesia, esa alma va a ser alimentada, va a ser guiada, va a ser protegida, va a ser cuidada por la iglesia. ¿Quién de la iglesia? Los ancianos, los maduros, los que han tenido ese lugar en la iglesia. Y entre ellos habrá uno al que llamaremos pastor. Y ese pastor pues será. Pero la función es la misma que tenían los apóstoles. En Mateo 9, 36 al 38. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Ay, perdón. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Este texto es muy interesante. Cuando el Señor ve la multitud, ve una multitud que no tienen pastor.
¿Qué pasa cuando no hay pastor? Que están desamparados y dispersos. Esa es la situación, ¿no? Como no hay pastor, la oveja no tiene nadie que le cuide y está por ahí sola. ¿Quién sabe qué le pueda pasar? Yo le digo una cosa, el oficio de pastor de ovejas, digo, no era un oficio muy considerado. No sé quién eran ustedes que veían a un pastor de ovejas y ¡uy, mira, es un pastor de ovejas! ¡Qué maravilla! ¡Qué va! Todo lo contrario, eran más bien los pobrecitos. Recuerden que David, que era pastor, la familia ni se acordaba de él, estaba por aquí pastoreando. No dijeron, no, aquí el mejor hijo que tengo es el que está con las ovejas, el que las cuida, que las guarda, que me trae la lana, el que me trae la leche. No, ese era el peor de todos. Y las ovejas tampoco es que tengan muy buena fama. Es el animal más torpe que existe. No tiene nada para defenderse. Mira, hermano, la oveja es la prueba de que la evolución no existe. Si es verdad que los que sobrevivieron fueron los fuertes, las ovejas deberían haber estado exterminadas por los lobos en el kilómetro 1. Porque no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Pero el Señor, cuando ve a su pueblo, el Señor lo ve como ovejas. Ve multitudes, las ve juntas. Piensen esto. De ahí una multitud y la multitud está junta. Y está a su lado. Pero Él no las ve juntas, Él las ve dispersas. Él las ve como si no tuvieran pastor. ¿Y qué les dice a los discípulos? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Fíjense algo, yo digo importante porque lo creo, hermano. El Señor les dijo, traedlos que los voy a pastorear. El Señor nunca dijo, yo los voy a pastorear. El Señor dijo, rogad que vengan pastores. Rogad que venga gente a pastorear. No es el Señor el que pastorea. El Señor es el que manda sobre los que pastorean. El Señor es el que da el lugar al que pastorea. Pero el que pastorea es otro. Otro que pastorea las ovejas que no son suyas. ¿Qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas. No le dice yo te voy a dar ovejas para que las apacientes, sino que las ovejas son mías y yo te pido que las apacientes. Entonces el Señor de la mies envía obreros. El Señor de la mies no apacienta, pero envía esos pastores. Los apóstoles y profetas sientan un fundamento. Ya hablamos, para nosotros los apóstoles primeros son los 12, los profetas primeros son aquellos autores de la Biblia que no eran apóstoles. Por ejemplo, Lucas fue un profeta, el ungido de Dios, escribió palabra de Dios, y ese es nuestro fundamento, la Biblia. Los evangelistas traen almas a la iglesia. Los pastores siguen la labor que estaba encomendada a los apóstoles para las almas, para el crecimiento de las almas, para el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar, digamos, en la vida, en el mundo, como quieran, de jerarquías, vamos a hablar de posiciones, y es correcto. Pero cuando leemos la Biblia debemos saber que eso no estaba establecido todavía. Y que lo mismo es un anciano que un obispo. Que no hay ninguna diferencia. Que cuando vemos la función de un obispo, vemos la función de un anciano. Cuando decimos que hay que establecer ancianos, se ponen las mismas condiciones que para establecer obispos. Porque es la misma cosa. Y las iglesias eran regidas por el consejo de ancianos
y no solamente por un anciano. Eso es importante que lo veamos. Las cosas, como digo, han cambiado. Vivimos tiempos, hermano. Estaba pensando el otro día que las cosas buenas de Dios se pervierten porque al mundo en el fondo le gustan las cosas buenas de Dios. Mire, yo estaba pensando el otro día en el matrimonio, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con lo que hablamos ahora. Pero yo estaba pensando en el matrimonio porque por mucho tiempo yo he escuchado decir que el matrimonio es una tontería, que no tiene sentido firmar unos papeles, que cuando hay amor no importa, que el matrimonio es una institución de hombres, que es algo que no debería existir. Pero después de pronto aparece el matrimonio de hecho, que es también firmar unos papeles, pero eso no está mal ya. Ahora parece que ya está bien. Y yo me preguntaba, ¿por qué el matrimonio de hecho le llaman matrimonio? ¿Por qué no han buscado otra palabra? Podrían haberle llamado de otra manera, no sé, célula o algo así, yo qué sé. Como quisieran, ¿no? Ir allí con la pareja y decir, nosotros vamos a formar una célula. ¿Qué pasa? ¿Una célula? No, somos matrimonio, pero de hecho. ¿Por qué le gusta la palabra matrimonio? Se ha estado diciendo que no creía en el matrimonio durante años. Pero estamos usando esas palabras porque sabemos que la palabra matrimonio es bonita. Y hasta los homosexuales quieren ser matrimonios. Y quieren formar familia. ¿Por qué? Llámenlo de otra manera. Porque ya la Biblia define lo que es cada cosa. Entonces yo creo que hemos cometido el error de poner a las jerarquías de la iglesia los nombres que la Biblia usa para otra cosa. Y a lo mejor a los sobreveedores, sobre pastores, a la gente que tiene una autoridad sobre la iglesia, sobre los pastores, deberían haberle dado otro nombre que no fuera obispo. Deberían haber dado otro nombre, pero bueno, eso ya da igual, el diccionario de español lo recoge y nosotros usamos el español, no usamos el griego. Pero cuando miramos la Biblia y leemos la Biblia tenemos que saber cómo era la sociedad, cómo era la iglesia en ese momento y cómo se regía para poder entender mejor muchas veces lo que nos dice. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me entendieron? Amén, amén. Por lo menos 3. Bueno. Gloria a Dios. Bien, vamos a cantar. Aleluya. Oh Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía, me cubriste con tu sangre, me llenaste de tu vida nueva tú me dabas. En la cruz cuando morías, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida, haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Haz de mí un vaso nuevo.
me cubriste con tu sangre. Gracias, Señor. Me llenaste de tu vida nueva tú me dabas. En la cruz cuando moría, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Y haz de mí un pastor nuevo, Señor, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un pastor nuevo, Vaso de honra. Señor, donde otros puedan Ya. beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Amén, gloria. Pueden sentarse. Lo puedo apagar.